quiero hablar por unos momentos, gracias Dani, de actores de reparto. Vamos a hablar de estas historias tipo Hollywood que presentan siempre, tienen actores protagonistas que son los que llevan adelante la película, que viven escenas, que uno transita sus vidas con pasión y demás. Pero nosotros hoy nos vamos a meter en esos personajes que no son los personajes principales, pero sí que tienen que ver mucho en la alteración o en contar la historia o en el desarrollo que el protagonista lleva adelante en la historia. Cuando vos ves, cuando termina la película, ves una gran producción y seguramente sus nombres no aparecen primeros ni tienen grandes renombres, pero son esenciales para que vos y yo podamos entender el contexto. Ahora, cada uno de nosotros tiene y es protagonista de su propia historia. Vos y yo escribimos nuestra historia como si fuera una película. Somos los protagonistas, pero en algún momento de nuestras vidas también somos actores de reparto en la historia de otro. Nos metemos sutilmente en la historia de otro e intervenimos en historias de otros. No somos su historia, cada uno la escribe, pero ¿cuánto podemos intervenir y crear nuevos escenarios para que la historia cobre vida? ¿Sabés qué? Dios siempre se las ingenia para darse a conocer. Y muchas veces, muchísimas veces, le place usarnos a nosotros para intervenir de esa forma. Hace unos años atrás, no te voy a contar quién fue de nuestro equipo pastoral, pero llamaron a la iglesia porque alguien había fallecido, alguien que no conocíamos dentro de la congregación, pero solíamos mandar en ese momento pastores o alguien que oficie la ceremonia en la sala velatoria. Entonces, vieron como acá se frecuenta que hay un lugar de velatorio y hay varias salas velatorias, ¿verdad? Entonces, este pastor tenía el nombre de la persona a quien tenía que oficiar el momento fúnebre y entró, pero se equivocó de velorio, se equivocó de sala velatoria. Y como la persona no era muy conocida, él entró diciendo, bueno, buscó, seguramente, yo no estuve ahí, pero seguramente si no conocía a nadie, se acercó al muerto, al cajón, y estaba ahí. Entonces dice, ¿quién es? Saludó, bueno, yo soy el pastor. Nosotros estábamos esperando al cura, pero el cura no vino. Entonces, pero yo soy pastor, puedo oficiar la ceremonia. Así que este pastor del CFC, con tanta gracia que me muero por decir quién es, y ustedes también quieren saber, venga a la reunión de la noche. No. Así que estuvo ahí, dijo unas palabras, habló de esperanza, habló de fe, habló de vida eterna y presentó a Jesús. Y después, al salir, fue al velorio que le correspondía. ¿Qué te quiero decir? Fue un actor de reparto. Se metió en la historia de otros, pero con una gracia de Dios para llevar esperanza. ¿Cuántas veces Dios permite que vivamos situaciones que a veces nos incomodan o que uno piensa, ¿qué hago yo acá? ¿Cómo terminé en esta situación? Y a veces no entendemos el gran propósito de Dios de usar a la iglesia para llevar esperanza. Muchas veces me he visto en situaciones que no entendía por qué. Digo, seguramente hay alguna madre orando por esta persona. Y Dios usa la iglesia para bendecir a sus hijos, para traer respuestas. Y lo primero que te quiero contar es de la primera mujer que quiero hablar en esta mañana, es la pequeña esclava trae esperanza. Vamos a hablar, parece la foto de una telenovela. Esta muchacha, que no conocemos su nombre en la Biblia, que es anónima, pero habla que ella había sido esclava, la habían capturado, los asirios la habían llevado y estaba esclava en la casa de Naamán. Dice 2 Reyes capítulo 5 que Naamán, general del ejército del rey de Siria,
Era varón grande delante de su Señor y lo tenían en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivas de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta, en condición de esclava, esta le dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¡Wow! Una completamente desconocida, una niña esclava que tendría que seguramente vivir en amargura por haber sido despojada de su familia, de su tierra, de sus raíces, de su herencia. ¿Qué ganas tenía que a sus amos le fuera bien? Completamente estaba alejada de su contexto social, estaba cautiva, era una esclava, no tenía derechos, pero en ella había algo. Tenía esperanza. Y aún en momentos, aunque no entendemos y en el contexto que nos cuesta entender, Dios nos puede usar como una punta de lana en un gran ovillo para empezar a decir a los demás que hay esperanza en el lugar donde estás. Y ¿sabés lo que me inquieta y lo que me gusta de esta historia? Es que esa mujer no era una mujer adulta, era una niña. La Biblia la describe así. Cuando uno empieza a estudiar un poquito los contextos y lo que dicen algunos historiadores, hablaban de que llevaban niños arrancados de su familia y los hacían cautivos. Pero había un gran poder en una niña que entendía la verdad. Tu testimonio, lo que Dios hizo en vos, es un testimonio poderoso que nadie te lo puede robar. Pero si lo tenés cautivo y lo tenés oculto, ¿cómo los demás van a saber que tenemos un Dios poderoso? Dice el apóstol Pablo que nosotros somos cartas abiertas, como cartas escritas con el puño y la mano de Dios, para que sean leídas por los demás, para que el mundo vea a Dios a través nuestro. Ahora me interesa ver cómo esos padres en una corta edad influenciaron de tal forma a esa pequeña que aún sacada de su contexto, ella supo qué hacer y qué transmitir. Ella tenía esperanza y no se la guardó, sino que la compartió. Y es importante que entendamos qué hizo esa familia con aquella niña. Y quiero darles a todos algunos tips diciendo: contá lo que Dios hace a tus hijos. Contá. No te lo guardes. ¿Por qué se apartó la generación de Josué? Dice la Biblia que Josué gobernaba a Israel. Pero llegó un momento que él dijo: yo y los míos vamos a servir a Dios, ustedes fíjense qué hacen. Y después de esa declaración, que puede servir para nivel personal, pero no él tenía un cargo que llevaba adelante como líder a toda una nación. Entonces no lo podemos dejar a la deriva. Hay cosas, padres y madres y abuelos, que no podemos dejar a la deriva. Hay cosas que nosotros tenemos que contar e instruir. Toda una generación y generación se perdió porque no pudieron transmitir el legado. No fueron fieles a la hora de hablar de Dios. Se cortó esa cadena de la transmisión. En ese momento la transmisión era oral. No había tanta escritura como tenemos hoy. Y la palabra de Dios siempre nos dice, cuando camines, cuando salgas de tu casa, cuando entres a tu casa, anda contándoles a tus hijos todas las maravillas que Dios va haciendo. Es tan importante que nuestros hijos conozcan tu historia. Abuelos, que conozcan tu historia. No se la cuentes de forma aburrida y tediosa. Prepararles una buena merienda. Llevarlos, comprarles algo rico y contarles las grandezas que Dios hizo en vos. Cómo Dios te sanó, cómo Dios te prosperó, cómo Dios restauró la familia, cómo Dios proveyó la casa. Ver la mano poderosa de Dios incentiva a nuestros hijos a conocer a Jesús de otra forma. Que no caiga. No abandones
es muy importante no abandonar esto de transmitir, de contar, de pasar ese legado. Y no lo delegues, porque es la mayor responsabilidad que nosotros los padres tenemos sobre nuestros hijos. ¿Cuántos dicen, sí, es así? Lo segundo es ayudar a tus hijos a revisar las normas que le están proponiendo. Como ciudad, como sociedad, los están encauzando y encaminando a vivir formatos y a vivir estructuras que los limitan. Fíjate con qué cosas luchan. Fíjate cuáles son las tendencias y las nuevas ideas que los empiezan a atormentar, porque la única forma que permanezcan firmes es sosteniéndolos. Todos influyen a tus hijos, todos. En alguna u otra manera, la sociedad, las redes sociales, culturalmente, las novedades, las tendencias, las filosofías, como dice la Biblia, y comienzan a penetrar en la mente de nuestros hijos todo el tiempo. Todos les dicen qué hacer, cómo vestirse, qué comer, qué pensar. Con el fin de esto de ser libre, le dicen hasta qué sexualidad pueden tener y qué pueden elegir. Pero no es así. Nosotros como padres tenemos que perseverar la sana doctrina, la fe de conocer a Jesús y conocer la verdad. Aquella niña pudo decir que había un profeta que sanaba, pudo decir que había esperanza en Israel porque alguien sembró en ella fe. ¿Cómo pensás que tus hijos, tus amados, van a crecer si no están parados sobre la roca? Si no te ven a vos apasionado por Jesús. No queremos padres perfectos, no somos padres perfectos. Todos los días nos equivocamos y todos los días parece que luchamos con las mismas cosas. Nadie pretende que lo seas, pero sé genuino, sé honesto, sé verdadero, transmití las verdades que crees y vivílas. Que vean, mirá, el poder que hay en la oración dentro de la familia. Cuando hay algún imposible y alguna realidad, vayan en oración como familia. Que Dios sea el primer recurso, a quién voy, a quién hablo, a quién busco. Porque el arma más poderosa que Dios nos dejó no es salir a debatir, no son las marchas a protestar. El arma más poderosa es enseñar la verdad, porque la verdad los va a hacer libres y los va a sostener. Entonces, vivamos, transmitamos verdad, vivamos verdad. Aunque, ay, cómo cuesta. Eso los va a apuntalar. Porque donde vos no siembres, otros van a sembrar. Y después decir, ¿y esto cómo creció? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó que creció y se convirtió en esto que yo no eduqué? ¿Sí? Seguramente hubo algunas ventanas donde otros sembraron. Y el tiempo hizo lo suyo. Entonces, padres, no dejemos esto a la deriva. Es muy importante que podamos, como esta niña, llevar esperanza. No es nuestra vida, es la de ellos, pero podemos ser actores de reparto en sus vidas. ¿No es así? La segunda historia, que también está en el Antiguo Testamento, tiene otro contexto, pero similar, porque es otro espacio en una ciudad. En el siglo VIII, el imperio sirio sitia Samaria. Había muchas formas de invasión. Vemos en la Biblia que a veces los agarran, los deportan, como esta niña que le conté, y los llevan esclavos, como a Daniel, ¿se acuerdan? Como a José, y los llevan esclavos a sus tierras. Pero en este caso, una forma muy cruel de conquistar una ciudad es, ellos tenían murallas y se les paraban en un anillo alrededor de la muralla. Nadie entra, nadie sale de la muralla. Y le cortaban el suministro de agua. ¿Cuánto puede subsistir una ciudad sin agua y sin suministros? ¿1 año? 2 años, 3 años. Dice que la hambruna que había en Samaria era tan grande que la gente comía estiércol de paloma.
¿Y saben qué? Es tremendo, lo dice la Biblia, y se los cuento, que aún sus madres comían a sus hijos. Eso está en la Biblia. El grado de hambruna, cómo las fibras más íntimas se van quebrando hasta que se dan por vencidos, se rinden y dicen que entren, que nos invadan. No podemos subsistir en esto. Y pasó algo. Allí nuevamente el profeta da una palabra diciendo, mañana a esta hora Dios los va a libertar y van a poder comer. Pero había un grupo de 4 leprosos. Estos están muy guapos porque los leprosos estaban pobrecitos, demacrados, imagínense. Traen buenas noticias. Estos 4 leprosos son los encargados de traer buenas noticias. Los leprosos tampoco podían entrar a la ciudad. Ellos se alimentaban de las migajas que la ciudad les daba, pero si en la ciudad no había para comer, ellos tampoco tenían para ellos. Así que estaban completamente desanimados porque sabían que morían. Entonces, el 2 Reyes capítulo 7 dice que sucedió que había 4 hombres con lepra, presta atención, sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve? Esta pregunta, ¿de qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir a entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto. Total, no tenemos nada que perder. Y hay una pregunta que le puse énfasis en ese versículo. ¿De qué sirve sentarnos a esperar la muerte? La desolación era tremenda, no había esperanza, no había futuro. Se habían dado por vencidos. Y esa pregunta trabajó en mi cabeza estos días porque yo digo, muchas veces frente a las situaciones que tenemos que enfrentar, podríamos traducir o llevarla a nuestro contexto a esa pregunta, decir, ¿cuál es el propósito del dolor que estoy atravesando? Estoy atravesando un momento difícil. Un momento trágico. Pensé que parecía que un tsunami vino por mi vida y destrozó todo lo que tengo. Pero mi actitud puede ser como la de los leprosos. Me quedo sentado esperando la muerte. ¿Cuál es el propósito del dolor? Dios interviene siempre. Aún en momentos más oscuros, cuando pensamos que no hay esperanza para nosotros. ¿Qué siento? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme a través de esta situación que estoy atravesando? Quizás la atravieso yo, pero Dios quiere poner el foco en los que están alrededor mío para hablar, para traer algo. Entonces, Dios no nos exime del dolor. Esa es la buena noticia que tengo. Dolor vas a tener siempre. El crecimiento trae dolor, los desafíos. Salir de la zona de confort genera angustia, genera dolor, genera incomodidad porque estoy en un lugar nuevo. Puede ser cualquier situación, pero en la situación donde te encuentres, hace que ese dolor que estás atravesando valga la pena. ¿Qué te quiero decir con esto? No te des por vencido. No digas como esos hombres, me siento a esperar la muerte. Lo peor que nos puede pasar es bajar los brazos y darnos por vencido. Dejar de luchar. Eso también es una forma de demostrar de qué forma queremos vivir aquellos que creemos que Dios está siempre con nosotros. Y aún en momentos que no entendamos, que sean totalmente externos y que estamos pasándola sumamente mal o una temporada muy difícil, en ninguna circunstancia te des por vencido. No te sientes a esperar la muerte, no te sientes a llorar en tu dolor, porque Dios está por encima de cualquier situación, aunque no lo veas. Aunque no veas lo que Dios está trabajando, hay un propósito en eso.
Y seguramente no lo vas a ver en ese momento, pero con el correr de los días vas a ver que la mano poderosa de Dios te estuvo sosteniendo. Él ha estado a tu lado, Él está forjando fe, Él está cambiando ese lamento en alegría. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dios desea el bien. Pero entonces dijeron ellos, vamos al campamento porque no vamos a... En Samaria no hay comida, vamos a entregarnos a los enemigos. Así que fueron al campamento y cuando llegaron Dios ya había hecho un milagro. Había provocado sonidos y demás y el ejército que los estaba atacando se empezaron a luchar y a matar entre ellos y se terminaron matando, dejaron el botín y se fueron huyendo. Cosa de loco, ¿no? ¿Acaso Dios no nos puede sorprender así, de un momento a otro? Ni se imaginaron, ellos no escucharon al profeta lo que dijo el día anterior, pues estaban fuera de la ciudad. Pero Dios tiene formas de meterse en tu historia y cambiar tu destino. No te des por vencido. Esas madres que oran por sus hijos, sigan levantando su voz. Levántate temprano, dobla tus rodillas, cubrí a tu familia en oración. No te des por vencido, que tus ojos vean lo distinto y ve lo sobrenatural que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque Dios está. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a comer como locos. Tantos días de hambre, había jamón crudo. ¿Qué más podría haber? A ver. ¿Cómo bondiola? ¿Quién dijo bondiola? Sushi. ¡Ah, qué rico! Bueno, les cuento a todos que el domingo que viene, el 16, es mi cumpleaños. Ustedes, así que voy a estar con 3 reuniones, así que no tengo tiempo para cocinar, así que un buen sushi podría funcionar. Es chiste. ¿Es chiste o no? No es chiste. No es chiste. Está bueno. Ella me usaba el púlpito para pedir. Bueno, me perdí donde iba. Comieron hasta saciarse. Y vieron cuando uno tiene hambre, ¿qué hace? Mete los bolsillos. Cuando uno va a una fiesta y hay mucha comida, dice, mañana, vieja, ¿qué hay en casa? Nada. Agarra los chips y se los mete con la mayonesa, después los tiene todos. O lleva una cartera grande. Se hacen los disimulados, envuelven con la servilletita y van metiendo. ¿Qué hay? Yo conocí a alguien que hacía eso. Estábamos en la mesa de la boda y yo lo vi enfrente y cuando se ponía la cartera acá arriba de las piernas, una sutileza para guardar cosas, calladito. Hablaba y iba metiendo, ¡Qué vergüenza! A veces da ganas, ¿no? Che, no sobró nada de ayer, nada. Estos comieron hasta saciarse. Imagino que ponían los jamones crudos, todo, comiendo. ¡Qué rico! Y agarraron los mejores vestidos, agarraron los lingotes de oro, escondieron todo y dijo, ¡oh, estaba una fiesta! Pero fíjate lo que pasó. Fíjate. Entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien. Hoy es día de buenas noticias y nosotros no la estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Que dijeron, esto que estamos haciendo, lo que Dios está haciendo, no es para esconderlo, no es para guardarlo, es para ir y contar las buenas noticias de lo que Dios está haciendo. Esos son los milagros de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo en la vida de la iglesia. Esta semana, ayer justo le pasaba a Gonzalo 2 mensajes de texto de 2 testimonios del día viernes y el día miércoles que oramos acá por sanidad. Unos milagros tremendos. Digo, Dios está obrando en medio de la iglesia. No es tiempo para esconder, no es tiempo para silenciar, es tiempo para llevar las buenas noticias. Y toda la ciudad escuchó esa verdad que el pueblo, el ejército había huido y se salvaron de la hambruna. Dios te puede usar para llevar buenas noticias a alguien. Hoy mismo alguien está necesitando escuchar buenas noticias. ¿Qué tenés para decir?
¿Qué tenés para contar? ¿Acaso alguno de ustedes tiene algo que Dios haya hecho en su vida que es digno de contar? Bueno, entonces nos dirigimos al número 3, a ese personaje tremendo que abre el Nuevo Testamento de una forma tremenda, anticipándose a Jesús. Y voy a hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista trae un mensaje. Él tenía un mensaje para dar. Él tenía un mensaje para dar. Su mensaje era poderoso. Él es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él trae, es la consecuencia de la promesa hecha persona. Que Dios no se había olvidado de su pueblo, sino que Él mismo protagoniza. Y dice Lucas capítulo 3, Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Voz que grita en el desierto. Hay otra versión que dice, voz que clama en el desierto. Preparen el camino para el Señor. Hagan las sendas derechas. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y anunciaba las buenas noticias. Él tenía un testimonio tremendo para contar. Pero su misión era anunciar a Jesús. Era un protagonista tremendo en su historia, porque su vida había sido un milagro. Su mamá era estéril y anciana y Dios le reveló a través de un ángel que iba a concebir. Su padre, que era el sumo sacerdote, se quedó callado y mudo frente a ese gran anunciamiento. Pero nació con una misión, presentar a Jesús. Él sabía que su misión era traer un mensaje. Cada uno de nosotros tiene un mensaje para dar. Primeramente, como te dije con la primera joven, en nuestros hogares. Viviendo y declarando lo que creemos, viviendo con pasión. Pero mi testimonio no puede ser callado. Juan tenía una forma de predicar bastante cruel, bastante fuerte. Confrontaba a la gente con su pecado y les decía que eran víboras y demás. Mirá qué romántico. Para volver a la gente al arrepentimiento, pero los confrontaba con la verdad. No se vestía igual que ellos. No hablaba igual que ellos. Yo estaba pensando que nosotros también tenemos un mensaje que muestra a Jesús. Y tenemos que decirlo con tanta pasión. Nuestro mensaje no es ni más ni menos que las buenas nuevas de salvación, que transmiten a Jesús como Salvador de sus vidas. Que la pronta venida de Jesús está cerca, y si no crees en Jesús vas a tener toda una eternidad lejos de su presencia de dolor y sufrimiento. Y sinceramente no quiero que ninguno de los que yo amo se quede fuera de su gracia. No me puede ser indiferente esto. Me tiene que movilizar. Me moviliza el hecho que yo, como Juan, tengo también una verdad en mis labios. Y te pregunto, ¿qué es lo que dice tu boca? Juan clamaba en el desierto y decía, fíjense, el que viene es Jesús el que salva. ¿Qué dice tu boca cuando alguien habla con vos? ¿Qué es lo que escuchan de vos? ¿Qué proclama tu verdad? ¿Cuánta verdad y cuánta misericordia hay por los demás cuando hablamos? O nuestra boca o nuestra forma de vestirnos nos distingue. Ya no vestimos como Juan en el desierto, con pieles y demás, y usamos rastas, pero vestimos de misericordia. Estamos revestidos de integridad. Estamos vestidos de fidelidad en el matrimonio. Estamos revestidos de poder para orar por milagros. Estamos revestidos con la autoridad de aquel que ha vencido la muerte. Iglesia, tenemos un mensaje, y ese mensaje es que lo que estaba muerto puede vivir. Aquello que no tenía vida puede regenerarse, porque Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios de esperanza. Entonces nos revestimos con perdón. Nos revestimos con esperanza. Creemos en Jesús, vivamos como cristianos. No seamos cristianos tibios. Y metámonos en las historias de otros. Le pedí a Mauri que él cante una canción que habla que fuera de Dios no hay nada. Así que te voy a pedir, Mauri, si vos podés comenzar a cantarla, a decirle, Señor, yo sé que fuera de vos no hay nada.
Pero cuando entiendo esa verdad, puedo entender que si yo me callo, las piedras deberían clamar. Cuando Jesús entraba a Jerusalén y la gente levantaba sus mantos y sus palmas para celebrar a Jesús, los fariseos le dijeron a Jesús: decile a tus discípulos que se callen. Y Jesús le dijo: no, porque si ellos se callan, las piedras van a clamar. ¿Qué tenemos que clamar, iglesia? Que Jesús tiene salvación. En Jesús está nuestra esperanza. La iglesia es la esperanza del mundo. La única luz que puede alumbrar la verdadera esperanza se llama Jesucristo. Y quiere salvar a los tuyos. Y quiere salvar a las tantas familias que vengan en este tiempo. Así que pongámonos de pie en esta mañana y digamos: Señor, el mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí